Hola a todos mis seguidores. Aquí les dejo un nuevo capítulo de este fanfic tan interesante de Saman de Hora de Aventura. Recuerden que el fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor, link en la descripción. Bueno, ¿qué podría decir Saman sobre sus nuevas posesiones? Justificaban plenamente su nombre, nieve y hielo, frío y escarcha. Los territorios del Reino de Hielo estaban ubicados alrededor de las montañas de hielo que el Rey Helado una vez había creado con su poder, y estaban rodeados de llanuras nevadas y bosques. En las tierras del reino solo vivían criaturas artificiales que en un momento ahí sí creó por aburrimiento, con algunos animales raros que se apiñaban en las fronteras del reino y eran elegidos para alimentarse en las regiones vecinas, y los pingüinos. Los pingüinos se destacaban por su gran número y por el hecho de que vivían justo al lado del Rey Helado y de vez en cuando se aprovechaban para trabajar por sus deseos. Estos últimos sugirieron que tenían una mente desarrollada, y Saman no pudo evitar preguntarse si la tenían como resultado de procesos evolutivos o por influencia de la corona. En general, Simón tenía dudas de que este territorio pudiera llamarse reino, porque el reino, además de las tierras y el rey, debía tener súbditos que no estaban allí. Bueno, realmente no se pueden contar como tales monstruos semi-inteligentes con los que el hielo ha inundado toda la zona, y los pingüinos. Aunque, tal vez, estos últimos probablemente fueran considerados sus súbditos. Tendrá que abordar todo este tema real en un futuro próximo. ¿Es realmente considerado un rey en las tierras de Oo, o es solo un apodo y de hecho no tiene ningún estatus legal y nadie intenta poblar sus tierras porque el Rey Helado era un loco peligroso y congelaba a los intrusos? El propio Ash nunca se molestó con todas estas cosas burocráticas y, por lo tanto, su memoria no proporcionó ninguna respuesta clara sobre ese tema. Y no hay nadie a quien consultar sobre este tema. El propio Rey Helado vivía dentro de las montañas heladas, donde organizó una extensa e intrincada red de pasillos, algunos de los cuales eran secretos. La verdad es que inicialmente quería construir un palacio gigante y lujoso, pero rápidamente se volvió demasiado vago para hacerlo y en su lugar simplemente congeló estas montañas encima de las instalaciones ya creadas, que luego arregló durante muchos años, ahuecando otras nuevas según fuera necesario. Resultó ser un laberinto en el que él mismo podría perderse fácilmente, pero realmente no le importaba. Bueno, aunque no estaba perdido en eso, rara vez sucedía, y lo olvidó tan pronto como descubrió dónde estaba. Gracias, Carl, dijo Simón desde su vehículo mientras desmontaba cerca de la única entrada por la que se puede acceder desde tierra, por un camino especial. Todos los demás pasillos del interior eran ventanas por las que ahí sí entraba y salía volando, pero eran demasiado estrechas para una paloma gigante. Quédate cerca de aquí, cuando te necesite te silbaré, vale. Carla sintió y voló hasta el pie de la montaña, donde comenzó a equipar una especie de nido de nieve. Después de despedirlo, Saman entró e intentó recordar al menos aproximadamente la distribución interna del local y cómo llegar a la cocina. Recordaba mal el esquema, porque, bueno, no existía, ni tampoco ninguna señal que lo guiara. Solo quedaba vagar por los pasillos y esperar encontrar habitaciones familiares. Quiso la suerte que la primera habitación resultó ser una sala de prisión. Sí, ese en el que el Rey Helado solía tener princesas secuestradas. Afortunadamente, ahora estaba vacío, ya que Saman aún no estaba listo para encontrarse con las víctimas de su loco alter ego y es poco probable que lo esté en un futuro cercano. Sin detenerse en este lugar desagradable, Saman se dirigió inmediatamente a uno de los pasillos y pronto se encontró con una escalera de caracol que, según podía recordar, conducía a sus salas de estar en el piso de arriba y a las habitaciones del sótano en el piso de abajo. En los sótanos ahí sí guardaba todo tipo de basura aburrida, que, aunque consideraba inútiles, eran lo suficientemente valoradas como para enviarlas a un almacén en lugar de a un basurero. Esta categoría incluía las cosas viejas de Saman, así como la ropa. Saman miró con irritación la túnica azul que el Rey Helado estaba poniendo sobre su cuerpo desnudo, limitándose a vendas en lugar de calzoncillos. No importa cuánto quisiera bajar ahora mismo y buscar ropa normal allí, decidió buscar comida primero, así que subió las escaleras. Sintió el frío, pero no le causaba ninguna molestia,
por lo que la necesidad de ropa ahora era puramente estética y podía esperar, pero la necesidad de comida para él era relevante en este momento. Subir una larga escalera sin barandilla resultó ser una tarea desagradable para un Simón bastante cansado, y no tanto por el cansancio como por la opresiva situación. Las monótonas y ásperas paredes de hielo lo presionaban y, a veces, tomaban la forma de caras enojadas, lo que a Saman no le gustaba especialmente. Todavía no estaba seguro de si se quedaría aquí o se mudaría a algún lugar, pero si se quedaba definitivamente remodelaría todo el lugar. Pronto Saman llegó a la vivienda, donde lo recibió Gunther el pingüino. Bueno, había varios pingüinos, pero Saman pudo comprender de un vistazo que este pingüino en particular era Gunther, aunque exteriormente no se diferenciaba mucho de los demás. Washington. El pingüino ululó interrogativamente. Ah, Gunther, lo siento, pero tu maestro ya no existe. Respondió Saman, decidiendo ignorar que entendía perfectamente a Gunther, porque ¿por qué no? Es un hechicero de hielo inmortal con una corona maldita que puede crear criaturas vivientes a partir de la nieve con un esfuerzo de voluntad. Entonces, ¿por qué no podría entender también a los pingüinos? Washington. Preguntó Gunther sin comprender. Bueno, verás, hace mucho tiempo la corona me quitó la mente y ahora mi mente ha regresado a mí, así que no soy el rey de hielo, ¿sabes? Respondió Saman, y no estaba seguro de cómo reaccionaría el pingüino ante esto, y cómo debía sentirse él mismo ante todo esto. Este pingüino en particular y el rey helado tenían una relación extraña, como casi todo lo relacionado con el mago loco, pero en general eran bastante positivas. Bueno, ¿qué tan positiva puede ser la relación de un abusador psicópata con su víctima sistemática? Washington. Gante se despidió diciendo, como, con usted, maestro, esas cosas suceden todo el tiempo, nadamos, lo sabemos, no olvides acariciarnos. Está bien, Saman asintió confundido y de repente se dio cuenta de que tenía un pingüino como mascota. Bueno, más precisamente, pingüinos. Bueno, somos responsables de los que han sido domesticados, así que se queden. No hay necesidad de alimentarlos, se alimentan en el mar más cercano, que está repleto de peces, no hay ningún daño por parte de ellos, aunque tampoco hay mucho beneficio. Oh, bueno, aquí estarán los gatos. Después de darle palmaditas en la cabeza a Gante y a otros pingüinos, Saman todavía se dirigió a la cocina y finalmente llegó. Bueno, ¿qué puede decir? Esa cocina es normal, solo que todos los equipos funcionan con magia en lugar de electricidad. Y los pingüinos juegan al póker en la mesa. Está bien, Saman no hará preguntas. Eso ya deja claro que los pingüinos locales son lo suficientemente inteligentes como para que el rey helado pueda enseñarles a jugar a las cartas solo para tener compañeros con quienes jugar. Aparentemente, los pingüinos realmente son considerados sus súbditos. Simon no sabe qué pensar al respecto y, a decir verdad, no quiere pensar en ello. Él quiere comer. Entonces fue al refrigerador. ¿Para qué diablo servía el refrigerador? Aquí ya la temperatura está bajo cero. Oh, sí, ahí sí lo encantó para que los productos que contienen no se echen a perder en absoluto y, al mismo tiempo, los líquidos que contienen no se congelen. Bien, eso tiene sentido. Dentro había varias latas de una especie de refresco y un paquete de patatas fritas, un tarro de pepinillos encurtidos, 2 pepinos frescos, un tomate, un paquete de pan para tostadas, un trozo de mantequilla, una barra entera de salchichas Cerverlat, una bolsa de pescado seco y una olla grande de sopa de pollo. A Asi no le gustaba cocinar, así que o hacía algo rápido o cocinaba mucho, en reserva, ya que la magia del refrigerador le permitía almacenar comida durante semanas. Quizás más, pero la comida en el refrigerador de Asken rara vez permanecía tanto tiempo, así que Saman no estaba seguro de eso. Después de servirse un poco de sopa y calentarla en el microondas, Saman finalmente pudo comer. King cocinó bien, por lo que Saman quedó satisfecho. Después de eso, hizo un inventario express en la cocina y llegó a la conclusión de que tenía todo lo que necesitaba, aunque valdría la pena reponerlo. Entonces, de repente, a Saman se le ocurrió otra pregunta importante: ¿qué pasa con el dinero?
Quiero decir, ¿de qué peces gordos vivió el rey helado y de qué peces gordos vivirá Salmon? Esta pregunta debía ventilarse lo antes posible, por lo que Salmon recordó dónde había escondido a Izzy su tesoro y fue a comprobarlo. Resultó que el tesoro era un espectáculo triste, una pequeña pila de monedas de oro en medio de una sala vacía, algunas baratijas de joyería como tazas, candelabros y medallones apilados en una pila en la esquina. Todos esos son tesoros del hielo. Rey. La memoria me dijo que Izzy encontró todas estas cosas en una cueva cuando se acabó la anterior reserva de oro del reino y se fue a buscar el tesoro. Y, al parecer, la búsqueda del tesoro era su única fuente de ingresos. Es lógico, joder, ¿de dónde más sacaría dinero? ¿Tomar impuestos? ¿De quién? ¿De los pingüinos o de los monstruos de hielo? ¿O tal vez de inversores y empresarios extranjeros que operan en su territorio? Oh, sí, todavía no ha habido tales chiflados en la naturaleza, porque aquí no hay nada más que hielo y pingüinos, y si los hay, entonces nadie quería comprobarlo, porque al rey helado no le gustaban los invitados no invitados, especialmente si dijo algunas cosas abstrusas como exploración geológica o actividad económica. Y en lugar de ahondar en sus palabras, prefirió congelar a todos los idiotas que le molestaban. La selección natural en acción, maldita sea. Es decir, Salmon, entre otras cosas, todavía necesita descubrir dónde puede conseguir dinero para ganarse la vida, porque la búsqueda de tesoros parece una empresa interesante, pero peligrosa y lúgubre, y aunque puede sobrevivir gracias a los dones de la naturaleza, no quiere. Ya ha vivido en las ruinas de la civilización humana, sacando de las ruinas y sacando de la basura las necesidades, incluida la comida, y realmente no quiere repetir esta experiencia. Muchas gracias. En general, después de contar las 157 monedas restantes y calcular que le bastarían para 2 meses como máximo, decidió revisar todas las demás habitaciones de su castillo, incluidas las escondidas, por si había oro o alguna basura innecesaria tirada en algún otro lugar, que no es una lástima vender. Al menos el problema del dinero aún no está ardiendo, pero todavía hay que resolverlo urgentemente, probablemente en paralelo con la limpieza de la reputación. Ay, Betty, cómo te extraña ahora mismo. La cámara de las espadas congeladas resultó ser la primera habitación secreta que visitó Salmon, y en ella casi se rompe el cerebro. El rey helado, este loco de mente estrecha con memoria de un pez dorado, creó su propio arte ninja basado en los poderes del frío, Frit-Hitsu. Y esto no es una broma o una tontería loca, es un verdadero arte marcial que realmente funciona. Además, las fuerzas del hielo que se encuentran en él funcionan sin el poder de la corona. Es decir, cualquiera puede aprender a crear armas a partir de hielo, lanzar shurikens de copos de nieve y desaparecer en una tormenta de nieve, incluso si no es un mago completo. Pero ni siquiera esto es lo más llamativo, es solo un preludio. ¿Sabes cuál es el truco? Simón conoce este arte. Cuando se dio cuenta de este hecho, no lo creyó. Se quitó la corona y trató de conjurar hielo. No funcionó, la magia no respondió. Hizo la señal necesaria, un gesto, sin mirar el libro de texto de Frit-Hitsu que estaba en la habitación y materializó unos nunchakus de hielo. Hizo algunos katas con ellos y se sorprendió de lo fácil que lo hacía. Lanzó varios shurikens al objetivo y todos dieron en el centro. Creó una técnica de movimiento de vórtice y casi instantáneamente se encontró fuera de la sala. Simon Petrikov es un maestro ninja mágico. Salmon salió de la realidad al darse cuenta de esto. En su juventud se dedicaba al boxeo, pero su nivel era medio pésimo, luchar contra un matón solitario, ese es el límite de su habilidad. E incluso el apocalipsis no cambió este asunto. Él siempre simplemente huía de numerosos mutantes, y si lo pellizcaban, se ponía la corona. Y ahora podría haber matado a todos esos mutantes solo y sin ninguna corona. Vale, tal vez no sin problemas y no todos, había innumerables mutantes en aquel entonces, simplemente lo agotarían, pero el hecho en sí. La comprensión de que había pasado de ser un arqueólogo pacífico a una máquina para patear traseros a otras personas sin la ayuda de artefactos malditos fue demasiado para Salmon, especialmente en el contexto de todas las conmociones anteriores de este día. Ya está, se va a la cama, la mañana de la tarde es más complicada y todo eso.
La cama de Asken, que en realidad es un simple colchón relleno sobre un pedestal de hielo, era relativamente cómoda, pero Saman preferiría una cama normal con un colchón de muelles normal. No es exigente, durante el post-apocalipsis solía dormir casi en el suelo, pero ahora parece que ya no es un post-apocalipsis. ¿Podrá finalmente pensar en su propia comodidad? Entonces encontró una libreta vacía con un bolígrafo y empezó a hacer una lista de cosas que hacer. El primer elemento fue buscar a Marceline y luego buscar una cama nueva. Luego entró inmediatamente en la cuestión del dinero y las disculpas a las princesas y otras personalidades que puede recordar. Después de desayunar con unos cereales y leche, volvió a pensar en la revelación de ayer sobre el Frijitsu. En realidad, esto es algo bueno. Al entender que es capaz de patear trasero sin crown, se siente un poco más tranquilo. Simplemente le molestaba que tuviera habilidades que él mismo no parecía haber estudiado. Y además, si no se hubiera topado con esa sala, ni siquiera se habría acordado de ella. ¿Y cuántos otros talentos ocultos tiene y no recuerda? Su mirada se detuvo automáticamente en la batería. Esperar. Oh, vamos. Después de haber logrado un ritmo bastante complicado en la batería con sus movimientos habituales, Saman decidió que sí, que realmente sabe tocar la batería. No sabe qué tan bien está, pero probablemente alcanzará el nivel de desempeño de un aficionado callejero. Lo curioso es que cuando era niño, Saman soñó durante algún tiempo con aprender a tocar la batería y actuar en una pandilla, pero en realidad nunca tuvo amigos, no había ningún incentivo sin ellos. Y luego su interés cambió hacia la historia y finalmente encontró su verdadera pasión por la arqueología. Resulta que el Rey Helado hizo realidad su sueño de infancia, ¿no? Sí, todo lo que queda es encontrar una estrella de rock que acepte incorporarlo a la banda. Un poco más tarde resultó que también sabe tocar el sintetizador, el violín, la guitarra, varias variedades de metalófono, la flauta, el piano, el saxofón, el acordeón y el arpa. Entonces Simon Petrikov es también la orquesta humana. No toca muy bien, pero el hecho de que pueda tocar tantos instrumentos ya era impresionante. Antes de la guerra solo podía tararear la armónica. Bueno, aparentemente, el Rey Helado ha logrado aprender mucho y olvidar mucho durante los últimos siglos, y Saman ha transmitido todo este bagaje de experiencia, solo que los recuerdos de todo esto son vagos y dispersos. Ha pasado menos de un día desde el regreso de Simón, y su cabeza ya está hinchada por la abundancia de información e impresiones que han caído sobre él. Y todavía no ha examinado completamente su castillo. Sí, su castillo. La cuestión de si Saman y el Rey Helado podían ser considerados el mismo ser o diferentes era bastante complicada y entretenida, pero Saman decidió no molestarse demasiado y simplemente aceptar el legado del Rey Helado como propio y ser responsable de él. Aunque en realidad no quiera, pero oye. Además de todas las cosas malas, obtiene todas las cosas buenas, como el poder de la corona sin locura, las habilidades de un ninja mágico y este castillo con toda la basura que hay aquí. Ah, y la inmortalidad. En los próximos cientos de años definitivamente desaparecerá de alguna manera. Saman intenta desesperadamente ser optimista, pero no es muy bueno en eso. De todos modos, después del desayuno, Simón pasó a inspeccionar sus pertenencias. Y había algo que ver. Un gimnasio completo, que ahí sí rara vez usaba, una sala de música, donde resultó que Saman era una orquesta humana, 3 salas separadas para pingüinos, donde se vio obligado a permanecer para poder acariciarlos a todos. Una habitación de arte abstracto, que Saman no entendía, un almacén de vidrios rotos, Saman nunca recordaba para qué eran necesarios, 2 laboratorios separados con un montón de equipos diversos, cuyo propósito a Saman le resultó difícil nombrar de inmediato, el Arsenal Real Secreto, donde había una colección de todo tipo de armas. Desde garrotes primitivos hasta algo muy futurista e incomprensible, una sala ritual bien equipada, donde se descubrieron libros sobre magia, para el interés de Saman, y un pasaje a cuevas subterráneas. Todo esto se intercaló con pasillos vacíos llenos de toros de hielo, que Asken creó como sistema de seguridad. No es un buen sistema de seguridad, teniendo en cuenta que todas las salas con toros se pueden evitar con seguridad si se tiene cuidado. Los propios toros, por cierto, reconocieron a Saman como su dueño,
lo que lo calmó un poco, porque le preocupaba que las criaturas mágicas del Rey Helado no lo reconocieran y tuviera que deshacerse de todos ellos para evitar cualquier daño. Excesos. También aquí y allá Saman encontró pequeños escondites donde Aisi guardaba todo tipo de cositas. Que las cosas iban desde bolsas de oro, una reserva inviolable para un día más oscuro, hasta artefactos mágicos de diversos propósitos y utilidades. El ojo demoníaco de los deseos que te permite crear objetos pseudomateriales controlados, una campana mágica que crea un hada brillante, un monóculo de rayos X que te permite mirar a través de las paredes y una pluma de escritura automática con la que puedes dictar un texto. Y escribirá y diseñará texto maravillosamente. Simon no podía recordar por qué el Rey Helado había escondido todo esto en diferentes partes del castillo, pero puede decir que definitivamente le encontraría un uso decente a todo. Sin embargo, la habitación más sorprendente y que más le llamó la atención resultó ser una biblioteca secreta escondida detrás de un viejo, incluso antiguo, secretario de madera. Allí, además de las pertenencias supervivientes de Saman, hola, disfraz favorito, adiós, trapos azules. Resultó haber una colección bastante extensa de libros y artefactos de su civilización nativa. Grandes poderes, es simplemente maravilloso. Cuando recién ocurrió el apocalipsis, y un par de años después, no estaba en condiciones de salvar el patrimonio cultural de la humanidad, tuvo dificultades para sobrevivir con el propio Mercy, y luego la corona comenzó a tomar el control. Pero a pesar de la progresiva locura, intentó obstinadamente salvar y preservar todos los libros, casetes, CD y objetos culturales que sus manos podían alcanzar. Era arqueólogo y quería facilitar un poco la tarea a las futuras generaciones de supervivientes, si las hubiera. Y resultó que su deseo era lo suficientemente fuerte como para que el Rey Helado coleccionara todos los libros y otros medios que encontraba por inercia durante muchos, muchos años. Antes de que finalmente perdiera el interés en cualquier tontería aburrida, escondiera todo en una habitación. Para que nadie piense que es un nerd, y felizmente lo olvidó. Y si antes Simón tenía dudas sobre si debía quedarse o no, ahora desaparecieron sin dejar rastro. Nunca abandonaría aquí el mayor vestigio de cultura humana. ¿Qué tipo de oro, qué otros artefactos mágicos? Aquí está, su verdadero tesoro. Oh, aquí incluso hay sus propios libros. ¿Y esto? Sí, eso es todo. Rituales místicos y sus aplicaciones espaciotemporales de Saman Patrick y Betty Groff. Betty. Él tiene la oportunidad de verte por última vez. Al tomar el libro y abrirlo, Saman descubrió que se había caído una fotografía Polaroid. Él lo recogió. Mercy. Su pequeña Mercy y su amigo de peluche Ambo. Grandes poderes, qué linda era. ¿Qué había sido de ella después de todo? Bueno, la buscará, o, mejor dicho, su legado, más tarde, pero ahora necesita recordar lo que escribió allí sobre la apertura de portales espaciotemporales. Maldita sí. Las reservas del Rey Helado contenían todos los ingredientes necesarios para el ritual, excepto el catalizador más importante. Un objeto del pasado muy querido desde hace muchos años. Bueno, ¿de dónde lo sacará? No, en serio, ¿dónde? Los magos tienen suficientes rituales poderosos que utilizan tales catalizadores, y por lo tanto nunca los venderán ni intercambiarán, los necesitan para ellos mismos. Y para ir a buscar entre los habitantes. Bueno, incluso si la búsqueda tiene éxito, se llevará este objeto tan querido por la fuerza o qué. Simon está dispuesto a hacer mucho por Betty, pero esto se pasa un poco de la raya. Bueno, todavía es inmortal, así que tiene tiempo para pensar en este problema. Y si no se le ocurre nada, bueno, como último recurso, estará listo para ser castigado. Bien, tal vez ahora comience a estudiar los libros de magia que se encontraban en las posesiones de Aisi. Pueden ayudar a encontrar una alternativa y, además, es una maldita magia. A Saman siempre se le prestó especial atención a los aspectos místicos en sus investigaciones arqueológicas. Antes de encontrar la corona no creía realmente en la existencia de la magia, estaba más interesado en el contexto sociocultural detrás de los mitos y leyendas. Aunque,
por supuesto, en el fondo siempre esperó que aún así encontraría algo verdaderamente mágico. Ten miedo de tus deseos, porque se pueden cumplir. Pero ahora que la magia existe con seguridad y tiene tratado sobre ella, se sumergirá en su estudio con gran placer. El rey helado ya lo ha estudiado, pero sin mucho entusiasmo y por necesidad, y su memoria sigue siendo una jungla brumosa. El segundo día después de su regreso fue en general productivo e interesante, aunque los problemas que se avecinaban no desaparecieron. Saman tenía objetivos claros, y aunque las formas de lograrlos aún no estaban claras, no dio miedo, tuvo mucho tiempo para resolverlo. Afuera. Decidió comenzar con el objetivo menos confuso, la reconstrucción. El diseño del rey helado, o más bien, su ausencia, era absolutamente terrible, por lo que decidió firmemente: todo el castillo está sujeto a reparaciones y rediseños importantes. Hasta el momento aún no ha pensado cómo realizarlo, pero decidió empezar con la limpieza general. Como el castillo era grande, enganchó a los pingüinos a este negocio. Oh, sí, definitivamente son sus súbditos, y en su reino reina la monarquía absoluta, porque los pingüinos implícitamente se enjaezaron, aunque definitivamente hubo voces descontentas entre ellos. Tendrá que organizarles una fiesta para levantar la moral. Y para que les sirviera leche condensada, porque a los pingüinos les encantaba la leche condensada. Sí, tan pronto como consiga el dinero. Y cuando encontrará un proveedor intermediario, porque la leche condensada se produce solo en el reino de los dulces y el camino hasta aquí está cerrado para él. Sí. La limpieza, en general, no duraba mucho, por lo que Simón comenzó a prepararse directamente para la remodelación, empezando por su dormitorio. Cómo implementarlo exactamente no era una cuestión, tenía el poder de controlar el frío, el hielo y la nieve. Esta verdad aparentemente simple implicaba que no solo podía crear hielo, sino también controlar el hielo existente. Y como todo el castillo es literalmente una montaña de hielo, él también puede controlarlo. Ayer, cuando Saman reflexionó al final del día sobre los límites de los poderes de la corona, se dio cuenta de que eran bastante amplios. Quiero decir, puede congelar el mundo entero de la noche a la mañana a su antojo. Sí, puede patear sus cascos en el proceso, pero el hecho en sí. ¿Y qué puede hacer con el hielo mismo? Dar cualquier forma y dar vida. La lista parece bastante corta, pero la posibilidad de crear un ser vivo a partir de casi nada. La mayoría de los magos poderosos no pueden hacer esto, o crear solo un par de familiares en toda su vida y olvídalo, porque es largo, difícil, caro. Pero él puede remachar seres vivos a escala industrial. ¿O podrá dotarles de una mente cercana a la humana? Habrá que comprobarlo de alguna manera. Bien, basta de letras, es hora de reconstruir este lugar. Bueno, o intenta. Simon eligió el clasicismo europeo occidental del siglo XV como estilo arquitectónico y de diseño, porque, bueno, quería lucirse. Es una especie de rey, por lo que tiene derecho a una residencia elegante. Decidió no tocar todavía el exterior, limitándose al interior. Levantando las manos, apeló interiormente al poder de la corona y dijo que quería cambiar la forma del hielo que lo rodeaba. Como era de esperar, la corona respondió obedientemente al llamado y pronto su poder llenó el espacio circundante. Saman imaginó lo que quería ver y las paredes de hielo comenzaron a cambiar de forma según sus deseos. Simon quería candelabros en las paredes, y aparecieron allí. No le gusta este patrón en el zócalo, necesita hacer arbustos de hoja caduca en lugar de hiedra, sin espinas. Y, tal vez, 4 pedestales en las esquinas al estilo griego antiguo sean lo correcto. Ah, y necesita una lámpara de araña. Grande, pretencioso. No, el patrón de los copos de nieve es demasiado banal, que haya estrellas, la lámpara de araña es demasiado grande, tenemos que levantar el techo. Y decóralo con el sol con el mes inscrito. Si eso es mejor. Saman, que se había ido en serio, no se dio cuenta de cómo rehizo por completo todos los espacios interiores en un solo día. Es más, se dejó llevar tanto que casi se olvidó de almorzar. Afortunadamente Gunther se hizo cargo y lo interrumpió de manera bastante grosera cuando estaba remodelando una de las escaleras de caracol.
Los pasillos curvos fueron reemplazados por pasillos rectos, en lugar de paredes rugosas ahora había paneles decorados con diferentes patrones en todas partes, aparecieron candelabros, puertas y las escaleras de caracol se volvieron más ligeras y obtuvieron barandillas estampadas. Algunos pasillos fueron rediseñados, conservando su funcionalidad, aparecieron habitaciones para invitados, una recepción, un salón de baile y un comedor formal. Todo para que los invitados de alto rango no se avergonzaran si aparecieran. Los pingüinos obtuvieron un nuevo parque infantil, que estaban muy contentos. Apareció una sala de recreo separada al lado del dormitorio, en resumen, Simon se lo pasó genial. En general, quedó satisfecho con el trabajo realizado, aunque quizás se excedió un poco con la pretensión, bueno, siempre puede rehacer todo si quiere. Bueno, Simón no esperaba vivir como un rey. Simon estaba sentado en el balcón recién creado, poniendo la corona sobre la mesa y mirando el cielo nocturno. También tuvo que crear muebles con hielo, y no eran especialmente cómodos. El propio Simon se sentía incómodo solo por estar sentado con fuerza, pero comprendió que los invitados hipotéticos sufrirían congelación al mismo tiempo, por lo que anotó consigue muebles normales en un cuaderno. Sin embargo, los invitados obviamente no vendrán a él pronto, y si lo hacen, claramente no es para una fiesta de té. Todo por las acciones del Rey Helado. Aunque Simon ha decidido que aceptará el legado del Rey Helado como propio, esto no significa que no intentará cambiarlo. Es demasiado repugnante. Simon no quiere ser percibido como un viejo loco que secuestra a los inocentes, amenaza a los débiles. No, Simon Petrikov no es así, Simon Petrikov no es el rey de hielo, y debería declararlo al mundo entero. Entonces, necesita cambiar el título. Los títulos son símbolos asociados con una persona, y dado que el título de rey de hielo se ha convertido en el símbolo de un villano loco, se necesita uno nuevo. ¿Pero cuál? ¿Qué tal el rey del invierno? El invierno en las tierras de Oo se asocia con las vacaciones, por lo que ese título se asociará con cosas agradables. Ese título apesta, pero a Simon no se le ocurre nada más. Quiero decir, el hielo y la nieve son ahora sus características distintivas. ¿Qué más tiene? ¿Un doctorado en arqueología? ¿Y cómo deberíamos llamarlo entonces, el rey de la arqueología, /diagonal? No, rey de la arqueología todavía suena menos genial que rey del invierno, y de todos modos no ha estado haciendo arqueología durante varios siglos. Bueno, que así sea. Levantándose de su silla y poniéndose su corona, Simón, impulsado por algún impulso, caminó hasta el borde del balcón y gritó a voz en cuello. Las tierras de Oo, escucha. El rey de hielo ya no existe. ¡Viva el rey del invierno! Después de estar de pie un rato, Simon suspiró y entró. ¿Y por qué lo hizo? Como si alguien pudiera oírlo. ¡Qué tontería! Bien, es hora de irse a la cama. Mañana será un nuevo día y nuevos problemas. Las tierras de Oo siempre están llenas de rumores. La gente los esparce como el viento arrastra las nubes de lluvia. Verdad y mentira, especulación y ficción. No siempre es posible distinguir unos de otros y no siempre es posible entender de dónde proceden los rumores. Más recientemente, nuevos e inusuales rumores han circulado por Oo. Se dice que el Lich, el más terrible de los villanos, escapó del cautiverio del ámbar en Candy Kingdom e intentó destruir toda la vida nuevamente. Se dice que el Rey Helado, un detestable sinvergüenza, detuvo al exánime y ayudó a devolverlo al cautiverio, aunque no se lo pidieron. Se dice que el Rey Helado, el secuestrador de princesas, huye de la dulce princesa, aunque solía abusar de ella más. Se dice que el Rey Helado, un anciano feo, cambió por completo su apariencia, no está claro cómo y por qué. Se dice que el Rey Helado, un hechicero mediocre, se metió en problemas en la ciudad de los magos y casi muere en ella. Se dice que la voz del Rey de Hielo, el gobernante del Reino de Hielo, anunció que el Rey de Hielo ya no existe. Que ahora el Rey del Invierno está en su lugar. Ahora los chismosos de todo el Oo están adivinando y discutiendo lo que todo esto significa. Y muchos ojos curiosos se volvieron hacia el norte, esperando lo que sucedería a continuación.